La integridad corporativa es un valor que ha cobrado especial importancia y reconocimiento a nivel global entre ejecutivos y líderes en los últimos años. La corrupción, que involucra en muchos casos a empresas de alcance regional e incluso mundial, está generando importantes perjuicios y límites también al crecimiento de los países que, como el nuestro, están en desarrollo. Por ello, existe una tendencia muy marcada a buscar diferenciarse del resto de las compañías a través de políticas de transparencia corporativa a partir de estándares cada vez más altos. En ese sentido, las empresas han intensificado su enfoque en capacitación, códigos de conducta y valores organizacionales como símbolo de este compromiso con la sociedad y contra la corrupción. En este contexto es que traemos el tema que nos convoca hoy, la importancia de construir organizaciones integrales y cómo lograrlo. Yo soy Magali Alarcón, socia del estudio Binatea y Toyama, y hoy hemos invitado a una persona que maneja a la perfección este tema. Un invitado perfecto para conversar sobre las medidas organizativas frente a la corrupción desde la empresa. Él fue presidente de IPAE y CADE Ejecutivos. Posee una amplia experiencia y reconocida trayectoria en temas de consultoría empresarial. Y además ha sido socio fundador de Métrica. También fue presidente del Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión Peruana y actualmente se desempeña como miembro en diversos directorios nacionales. Él es Julio Luque, miembro del Consejo Directivo de Empresarios por la Integridad, con quien tendremos el privilegio, el honor de tener una conversación precisamente acerca de la integridad corporativa. Julio, es un placer recibirte en este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Magali, por invitarme. Genial, Julio. Sabemos que eres una persona muy ocupada y con una agenda con muchas tareas de por medio, así que vamos de frente al grano. Sabemos que la organización Empresarios por la Integridad se dedica a fomentar prácticas empresariales éticas. En esta línea, nos gustaría que nos cuentes más sobre la historia y propósito de esta organización. Esta organización comenzó, digamos, sus primeras ideas, sus ganas de funcionar en el finales del 2017, o sea que es relativamente reciente. Vamos a cumplir recién 6 años. Y fue durante la CADE del 2017, precisamente, que se desarrollaba en Paracas. Yo en ese momento era, como creo que ya lo mencionaste, presidente de IPAE, que es la organización que, digamos, que tiene a cargo llevar adelante las CADES. Y uno de los expositores en este evento era Óscar Espinosa. En ese momento Óscar era aún el presidente del directorio de Ferreiros. Y vivíamos, yo diría, la peor época de toda la crisis del lavallato, la corrupción. Todos los días salían en los medios que esta empresa está involucrada, que este empresario, que está con orden de detención. En fin, eran momentos muy, muy malos desde ese punto de vista. Y Óscar se me acercó en un momento de la calle y me dice, oye, Julio, tenemos que hacer algo. IPAE tiene que hacer algo. Yo le digo, pero ¿hacer qué? ¿A qué te refieres? Dice, oye, lo que pasa es que estamos entrando a la generalización. Da la impresión, si tú lees los medios, que todos los empresarios son corruptos, todos los empresarios están involucrados. Y no es cierto, me dice, es evidente, estamos viendo que efectivamente han habido empresas no solo con malas, con pésimas prácticas que le han costado millones al país, pero la mayoría de los empresarios somos honestos. La mayoría de los empresarios no caemos en este tipo de prácticas y no estamos diciendo nada, tenemos que decir algo al respecto. Y a mí me pareció una idea, la verdad, muy atractiva, como interesante, como para que IPAE la promueva, pero le puse 2 condiciones a Óscar. Le dije, mira, la primera condición es que esto no puede quedar en una declaración de principios, porque declaraciones de principios tenemos ya demasiadas. Como anécdota le dije, alguna vez me contaron que el código de conducta de Odebrecht era impecable, era el mejor código de conducta que a alguien se le podía haber escrito. Entonces le dije, es importante tener estos códigos, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces yo estoy de acuerdo en apoyar esto si vamos un paso más adelante. Y le dije, la segunda condición es que tú presidas esta asociación, porque eres el que has tenido la idea
Y además, como tú bien sabes, Magali, Oscar, pues es una persona, digamos, con un prestigio, digamos, como yo creo casi no hay igual en el Perú, ¿no? Y así nació Empresarios por la Integridad. Se lanzó en ese mismo la idea, porque no lo teníamos todavía estructurado. Al poco tiempo se unió, que también estaba, por cierto, presente ahí, Oscar Caipo, que es el actual presidente de Empresarios por la Integridad, Mariela García, en fin, y Elena Conterno, que fue la próxima presidenta de IPA, y nos fuimos uniendo. Ese fue el origen, ese fue el inicio de Empresarios por la Integridad. Hoy tenemos alrededor de 70 empresarios, porque somos empresarios a título personal. Digamos, no son las empresas las que son miembros de Empresarios por la Integridad, son las personas. Ahora, luego hay una serie de actividades que imagino que después hablaremos, que Empresarios por la Integridad hace para que las empresas, digamos, formen parte, pero es una asociación civil de personas. Esa es la historia y así nacimos, Magali. Muchas gracias, Julio, por este recuento, ¿no? Qué interesante es levantar la voz, tener una idea, plasmarla, y qué bonito y qué inspirador es que esta idea cale, ¿no? Y mira, desde el 2017 hasta hoy 2023, esta organización de empresarios, de personas, empresarios por la integridad, se mantiene activa y muy interesante es ver que no quedó solo en el plano de las ideas, ¿no? Sino en la ejecución. Porque como tú dices, el papel lo aguanta todo, pero lo importante es ese esfuerzo por lograr el objetivo con el que nace la organización, ¿no? En este caso, Empresarios por la Integridad. Y en base a eso, ya en estos años que ha ido caminando Empresarios por la Integridad y a tu experiencia propia, ¿cuáles consideras que son esos desafíos más comunes que tienen las empresas al intentar precisamente establecer esta cultura de integridad y cómo pueden ser superados esos desafíos, esos obstáculos que se van presentando en el camino? Primero, y digamos, antes de entrar en pleno en esos desafíos, me parece importante contarte cómo se materializó en Empresarios por la Integridad esa idea de ir más allá de la declaración de principios, ¿correcto? Es hacer algo al respecto, no solo decir que uno es íntegro, sino demostrar y mostrar. Y lo que hicimos fue generar lo que llamamos la primera certificación antisoborno en el Perú. ¿Qué significa? Y eso sí ya no es para los empresarios, es para las empresas que tienen que aplicar a esto. Y la certificación antisoborno es una certificación no tan sencilla, compleja de obtener, porque uno tiene que mostrar y demostrar ante un auditor externo, ante un tercero, que uno tiene todos los programas internos para hacer el compliance. ¿Cuál es la idea aquí, Magali? Yo creo que ninguna empresa, las empresas están conformadas por personas, ninguna empresa está libre de que un funcionario cometa un delito, inclusive se involucra en prácticas de corrupción. Lo que las empresas tienen que tener son sistemas no solo para prevenir que esas cosas ocurran, que es lo importante, sino si llegan a ocurrir, inmediatamente detectarlas, castigarlas, separar a las personas y tomar las medidas correctas. De eso se trata la certificación antisoborno. Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, ok, tú puedes ser miembro como empresario, empresarios por la integridad, pero si quieres tener una certificación como empresa, tienes que someterte a este proceso de mostrar ante un auditor, ante un tercero, que tienes todo el compliance, todas las medidas requeridas, todas las capacitaciones para que la empresa cumpla con no solo la ley, sino más allá de la ley, con todos los procedimientos y procesos. Entonces, eso se llamó la certificación antisoborno. Hoy tenemos más de 50 empresas de todos los sectores, ¿eh? Banca, servicios, retail, comercio, mineras, que se han sometido voluntariamente a obtener esta certificación antisoborno, mostrando ante nosotros y ante un auditor independiente que nosotros nombramos que tienen puesto en práctica todas estas medidas, digamos, para evitar las prácticas de corrupción en las empresas. Esa fue, digamos, la manera en que nosotros pasamos del dicho al hecho, por decirlo así, ¿no? De la declaración de principios a la ejecución de actos y acciones que nos permiten, como te digo, no asegurar que jamás habrá un acto de corrupción, porque eso es imposible. Lamentablemente los seres humanos
tenemos o pueden tener esos defectos, pero sí asegurar que las empresas tienen todas las posibilidades de prevenir, pero sobre todo detectar y castigar cuando algo así ocurre de manera inmediata. Eso fue, digamos, el pasar del dicho al hecho. Ahora, eso representa, como tú bien dices, una serie de desafíos. No es fácil, no es sencillo. Como anécdota te puedo decir, nos ha ocurrido que empresas grandes, importantes, han venido a someterse porque querían hacerlo, y cuando tú entras ves que no tienen los procesos todavía. Evidentemente hay avances, están mejorando, y les tienes que decir, mira, disculpa, pero tienes que regresar a hacer tu tarea, te falta esto, te falta aquello otro, vuelven a los 6 meses. Es un proceso, la verdad, muy, muy estricto y muy serio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desafíos, no es sencillo tener esta cultura de integridad en las empresas. Yo te diría, yo lo dividiría en 4 áreas o elementos. Bueno, el primero es el más grave, que es la falta de compromiso. O sea, lo que es evidente es que esta cultura de integridad en las empresas es algo que solo se transmite de arriba hacia abajo. Esto no es un proceso que hacen, digamos, algunos funcionarios de la empresa y lo van y le van. No, esto es un tema de cultura que se transmite de arriba hacia abajo. Es decir, los accionistas, el directorio, por supuesto el CEO y el comité de gerencia de la empresa tienen que estar involucrados y convencidos que esto es una necesidad absoluta. ¿Qué ocurre? Que encuentras a veces en algunas empresas esta falta de compromiso. Si hay esa falta de compromiso, no vale ni la pena seguir adelante porque nada va a funcionar. Lo primero, el compromiso. El segundo desafío es la falta de recursos. Esto no es un proceso que no requiere una asignación de recursos. Todos estos procesos de compliance, de auditorías, de certificaciones tienen un costo no solo económico, sino un costo de un personal y de un equipo dedicado a que esto funcione, se vaya actualizando con el tiempo. Entonces, hay que asignar presupuestos y recursos. Un tercer problema es la falta de comunicación. Si yo, como CEO, como presidente del directorio, como principal accionista de una empresa, me compro el pleito del tema de la integridad, pero si no lo comunico a toda la organización, de nada sirve mi compromiso. Entonces, el tercer desafío es comunicar y comunicar bien. Y el cuarto, el seguimiento. Esto no es algo que se lanza, se hace, se obtiene la certificación y ya estamos. No, no. Aquí hay que hacer revisiones trimestrales, semestrales, estamos cumpliendo, qué nuevas cosas han aparecido, qué nuevas leyes hay, con qué más tenemos que estar ahora alineados. Entonces son las 4 desafíos, como te digo, eso. Compromiso, recursos, comunicación y seguimiento. Son las 4 condiciones que yo creo que son indispensables para tener una cultura de integridad en la empresa. Y ciertamente deben representar un trabajo arduo, ¿no? Desde la perspectiva de cómo enfocamos nuestros valores con las acciones concretas. Pasar por estos 4 desafíos que tú nos comentas no es poca cosa, ¿no? En circunstancias como las que estamos viviendo hoy, donde escuchamos, es muy común escuchar en las noticias estos actos de corrupción, de funcionarios, es pan de cada día, ¿no? Entonces, saber hacerle frente teniendo estos 4 desafíos que has identificado que son importantes de vencer, ¿no? De hacer un compromiso, de tener los recursos, el plan de comunicación, que esto fluya y que viva a través de la organización como una idea que viene desde arriba y una importancia que se da desde los mandos más altos dentro de la organización, y hacer el seguimiento, que también es una tarea no poco compleja, pues nos habla de un compromiso y de una intención que debe calar en el ser mismo de la organización, ¿no? Y del empresario que dirige esa organización. Así que muy, muy interesante la respuesta que nos das, Julio. Y ahora quisiera enfocarme más hacia el lado de los clientes y los socios, ¿no? Que son el otro frente que solemos tener. La integridad por eso no es solo importante para la organización en sí misma, ¿no? Que nos nutre para nosotros, sino que también influye en la percepción que tiene este colectivo de los clientes y los socios. Desde tu experiencia, desde tu ojo de análisis en estos temas, ¿podrías compartirnos
¿Alguna experiencia, alguna anécdota en la que hayas visto cómo la integridad impacta directamente en el éxito de una empresa? Por supuesto, y tu punto es válido. O sea, uno no solo, una empresa no solo debe ser íntegra porque es lo que toca hacer, porque así debe ser, sino porque le conviene. O sea, no hay duda. Al final, digamos, si tú decides apartarte de ese camino, te podrá ir bien 2 años, 5 años, 15 años, pero no vas a perdurar en el tiempo. Va a llegar el momento en que vas a pagar tus cuentas. Entonces, como digo, la primera razón es que hay que hacerlo porque así debe ser. Pero la otra razón es porque es lo que más te conviene hacer y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Yo lo voy a enfocar más por el lado de los clientes, mi experiencia viene más del lado del marketing, la comercialización. Yo creo que hay innumerables casos, muchos de ellos conocidos a nivel global, donde actos específicos que demuestran la integridad de una empresa han reforzado ese vínculo de la marca con sus consumidores, con sus clientes, porque al final las personas quieren tratar con empresas íntegras, con empresas que hacen lo correcto, con empresas que se comportan, digamos, bien con la sociedad. Hay, bueno, yo creo que es el caso histórico, el ícono que se estudia en todas las escuelas de negocio, que es el famoso caso de la pastilla esta del Tylenol de Johnson Johnson. Esto fue en la década de los 80. Imagino que mucho de lo que nos está ayudando lo recordarán, pero solo un breve resumen. Comenzaron a aparecer algunos frascos de Tylenol contaminados con arsénico en las farmacias en Estados Unidos. Cuando digo algunos eran unos pocos, apareció me parece que uno en Chicago, uno en tal. La empresa lo que hizo es, ese mismo día que tomó nota de esto, salió, y además salió el CEO de la empresa, a nivel nacional a decir que por favor nadie consumiese Tylenol, hizo lo que se llama un recall, recogió todo el producto de todas las farmacias americanas, estamos hablando de millones de dólares, y además le pidió a todos los consumidores que si tenían algún frasco abierto, que no tomasen una pastilla más, que fuesen a su farmacia más cercana y que inmediatamente se les devolvería el dinero por el producto comprado. Esto significó en un primer momento para Johnson Johnson una pérdida terrible. No solo el recoger todo el producto, el devolver todo el dinero, sino el dejar de comercializar y vender su principal producto durante algunos meses, porque tuvieron que hacer un proceso de desarrollo, donde era imposible, digamos, que alguien pudiese abrir y volver a cerrar un frasco, por decir así. Eso demoró, no recuerdo ahora, 2 meses, 3, 4 meses, sin poder vender el producto. ¿Qué ocurrió? Mucha gente dio bueno, sí, se acabó Tylenol, nunca más, nadie más va a tomar. Volvió el producto y al mes no solo era líder del mercado, sino tenía más participación de mercado que la que tuvo antes del recall. Porque al final la gente reconoce, dice, oye, yo puedo confiar en esta empresa, es una empresa confiable. Sé que a la primera que pase algo, en vez de pensar en cómo minimizar sus pérdidas, va a pensar en cómo no afectar a sus consumidores. Yo creo que ese es un caso muy, muy notable. Otro en el que yo tampoco participé, al final te voy a contar una anécdota, pero que a mí me parece muy interesante, además está muy vigente y todavía no está del todo claro, es el caso de las vacunas para el COVID. El CEO de Pfizer publicó un libro hace no mucho tiempo, ya después del proceso de la vacuna, que se llama Moonshot y que yo recomiendo leerlo a quien pueda. Y en este libro básicamente cuenta todo el proceso, cómo se desarrolló la vacuna, cómo tenían que apurarse, cómo era un tema pues, de salud a nivel global. Pero la parte de integridad que yo rescato es la parte de cómo poner el precio a esta vacuna. Porque ahí también se reflejan los actos de integridad de las empresas. ¿Cómo pones un precio? Cuando tienes un producto casi único. Habían otras alternativas, evidentemente parecidas, pero Pfizer fue al final el principal proveedor de vacunas en el momento del COVID. Y cuenta en el libro del CEO que él manda a su equipo a poner el precio con la metodología que Pfizer siempre usaba y que yo desconocía de la industria farmacéutica, que era, oye, ¿cuánto se ahorra no solo el paciente, sino el sistema de salud
cuando los pacientes comienzan a tomar un medicamento. Hacen un cálculo, lo llevan a cuánto eso es por pastilla y dicen, ese es el precio máximo que yo puedo cobrar. Yo no puedo cobrar algo que al final representa un costo mayor, tiene que ser un ahorro. Y ojo que en ese ahorro no toman en cuenta el sufrimiento, son cosas difíciles, simplemente el tema económico. Y el precio con el que le regresan al CEO de Pfizer es, podemos cobrar hasta $600 por vacuna. Y el tipo se plantea y cuenta que se reúne con el director y dice, oye, ¿qué hacemos? Tenemos un producto por el que podemos cobrar $600 porque es, digamos, aplicando la metodología, es el precio que correspondería. Pero claro, bueno, nos haríamos ya, bueno, más que multimillonarios, sería algo increíble porque la gente lo compraría, los países comprarían esto. Sin embargo, dice él, tenemos que ser conscientes que a $600 la gran mayoría de países de mediano no van a tener acceso, punto. Entonces toman la decisión al revés y dicen, ok, ¿cuál es la vacuna más barata que existe? No me acuerdo cuál era. ¿Cuánto cuesta? $20. Ese va a ser el precio de la vacuna del COVID, $20. Claro, hasta el día de hoy todavía hay gente, y tú sabes que hay estos movimientos antivacunas y dicen que si las farmacéuticas se han hecho millonarias. No es cierto. Tú mira los estados financieros de Pfizer y a pesar de ser de largo el líder mundial de vacunas, no se ha, digamos, beneficiado de manera extraordinaria por este proceso. Creo que es otra demostración de cómo la integridad afecta a los negocios. Y yo tengo ya una experiencia personal que todavía es difícil de medir, pero que también creo que funcionó bastante bien. Y fue en el mismo sector, pero no en el lado de prestación de salud, sino en el lado de medicamentos. Entre los directorios que estoy, como has mencionado, estoy en el directorio de Incafarma, y sabíamos que teníamos una enorme responsabilidad cuando vino el tema del COVID. Y por dos razones. La primera es, nosotros ya veníamos, en fin, de algunos comentarios no muy positivos, porque hicimos la adquisición de Emifarma, que era un competidor, se hablaba de concentración del mercado, que podíamos abusar, cosa que nunca ocurrió, por cierto, pero sabíamos que veníamos ya con ese pasivo, digamos, y viene el COVID. Y claro, sabíamos nuevamente que todos los focos iban a estar centrados con a ver qué vas a hacer ahora, porque al igual que en el caso de Pfizer, era un momento donde tú podías haber decidido, oye, aquí todo lo que yo tenga lo voy a vender, puedo marginar más, puedo mejorar. Tomamos la decisión en un directorio de no tocar los precios de las medicinas durante todo el periodo que durase el COVID. Con un agravante, Magali, que como buena cadena de farmacias somos un intermediario. Sí, Nosotros pues. no podemos responder, bueno, si los proveedores nos subían, claro, nosotros matábamos porque no fuese así, pero si nos subían el precio, nosotros no tocábamos el precio de venta al público. Y así nos mantuvimos casi 2 años y medio que duró la crisis. Evidentemente tuvo un costo económico para la empresa, pero cuando yo miro hoy en retrospectiva y veo qué ha pasado con la confianza y percepción en algunos, porque no me gusta generalizar, eh, clínicas, hospitales que siguen estando bajo el ojo de la tormenta, que aprovecharon, que lucraron. Y nosotros que podíamos haber estado en una mala situación, yo la verdad hoy no veo nadie quejándose de que no se trató bien, no se marginó de manera correcta, y creo que fue una decisión muy, muy acertada. Y hoy por hoy, Incafarma sigue siendo la cadena líder, sigue gozando de la preferencia de los consumidores. Entonces, al final, como te decía, la integridad no solo es una práctica que hay que hacer porque es lo que corresponde, porque es lo que toca, sino porque es lo que conviene. Esa es la verdad. Rescato lo que nos comentas de estas experiencias tan importantes en lo que es en el impacto de la vida de las personas, este factor de pensar cómo puedo sumar en este momento, ¿no? Creo que en cada uno de los ejemplos que nos has dado, esta idea de la integridad se ven hechos y nos permite pensar en este largo plazo que tú comentabas, ¿no? En este legado, qué es lo que va a dejar esta organización, ¿tiene una vida corta o una vida extensa? Entonces, interesante y rescato estos ejemplos con esa mirada también, ¿no?
Y ahora, Julio, a lo largo de tu carrera, nos queda clarísimo de toda la experiencia profesional que tienes, que has liderado pues diversas instituciones y organizaciones. ¿Cómo crees tú que los líderes pueden promover esta cultura de integridad desde la parte más alta de la organización, desde la cúpula hacia el resto de ella, ¿no? ¿Cómo se ejecuta este punto del compromiso y comunicación de forma conjunta? Mira, yo creo que hay dos factores. Uno ya lo mencioné como uno de los desafíos. Primero, y tú lo acabas de decir, el compromiso. O sea, yo creo que tiene que haber un compromiso evidente, palpable, notorio. Y no solo pues en algún discurso, en algún escrito. Hay un evento de capacitación sobre integridad. Tiene que estar el CEO presente, tiene que estar el presidente del directorio. Hay un tema, tienen que dar la cara. Tiene que percibir la organización que esto es algo realmente importante, indispensable. Pero ahora viene la segunda parte, que es la más difícil. ¿Cómo realmente se promueve con la ejemplaridad? Y yo creo que no hay otra manera. Si tú ves que te hablan de integridad, te comentan de integridad, pero los altos directivos, los directores, el presidente del directorio, no son íntegros de una manera total, es donde tú comienzas a tener dudas. Y cuando digo una manera total, y aquí quiero introducir un concepto que es importante, es la ejemplaridad, que al final es hacer lo que dices, hacer lo que predicas, no solo predicar, sino hacerlo. Pero es importante que no solo puede darse en el ámbito empresarial, porque al final somos personas. Entonces, qué es lo que contribuye a promover esa cultura de integridad? Cuando la gente con la que trabajas, con la que compartes, ve que eres íntegro no solo en tu vida empresarial, pero también en tu vida personal, pero también en tu vida familiar. No existe ese divorcio de, no, en la empresa hacemos lo correcto, pero en la vida personal, en fin, es un tema privado, cada uno hace lo que quiere. No es así. Entonces, lo fundamental es la ejemplaridad a todo nivel. Cuando tú ves que eso ocurre y cuando la organización ve que tienes un compromiso por lograr, dice, bueno, esto es cierto, esto vale la pena seguirlo y este es el camino, ¿no? Así es como yo lo veo, por lo menos. Es muy importante, ¿no? Me llevo esta palabra de ejemplaridad de esta última respuesta que nos das, porque es básico ser fiel a uno mismo, ¿no? Y ese ser fiel a uno mismo es tener este compromiso con los valores que uno aplica en su vida con dentro de su vida personal, con su vida profesional. Y si tiene un cargo de relevancia dentro de una organización, pues tiene que vivirlos y dar ejemplo de qué es lo que busca dentro de esta colectividad que integran en la organización, ¿no? Exacto. Me llevo tu recomendación del libro, me llevo esta palabra ejemplaridad que me gusta mucho. Y ahora para cerrar, Julio, nos gustaría agregar una dinámica muy cortita para saber qué te inspiran determinadas palabras, algo así rapidísimo. Y empezamos con la primera, si te parece. ¿Bien? ¿Qué te inspira la palabra desafío? Hoy por hoy, sin ninguna duda, para mí, a nivel empresarial, el desafío es entender el potencial de las nuevas tecnologías para hacer negocios y para hacer empresa hoy. Concreta y muy especialmente el de la inteligencia artificial. Creo que este es un cambio que todavía no estamos dimensionando en su impacto y que es gigantesco. Creo que hay que entenderlo, adoptarlo cuando sea necesario y saber cuáles son sus límites. Me parece algo, el principal desafío que tienen hoy las empresas. ¿Y qué te inspira mentoría? Yo creo que el proceso de mentoría, que es un proceso fundamental en las empresas, es básicamente el proceso de compartir experiencias con la nueva generación con el objetivo de acelerar la curva de aprendizaje y de generar nuevos líderes. Fundamental. Y ya para cerrar, ¿qué te mueve cuando escuchas la palabra liderazgo? Yo salgo un poquito de la definición tradicional. Lo primero que pienso del liderazgo es rodearte de los mejores. Es decir, no qué haces tú, sino cómo haces tú para rodearte de los mejores. Entendiendo como los mejores, no solo los más profesionales, los más capaces, sino por supuesto
los más íntegros y los que comparten valores contigo. Yo creo que rodearte de los mejores creo que es el 80% del trabajo. Y el 20% es lograr en ese equipo de los mejores una visión compartida del futuro de lo que quieren lograr. Me encanta esta definición que nos has dado de qué es para ti desafío, mentoría y en especial liderazgo. Creo que es parte de saber sumar en este desarrollo, ¿no? De las personas y de las organizaciones y de uno mismo, ¿no? Saber rodearse de estas personas que nos suman es, creo, vital. Coincido contigo plenamente en ese aspecto también. Bien, Julio, muchas gracias por tu valioso tiempo, por todas las experiencias que nos has compartido en esta conversación que hemos tenido hoy con tanta generosidad. Antes de terminar, me gustaría añadir algo muy breve a modo de reflexión final, ¿no? Como líder y referente del mundo empresarial, ¿podrías brindarnos algún consejo práctico para aquellos que están comenzando, empezando esta carrera de la construcción de una organización íntegra? ¿Qué pasos serían esos iniciales que recomiendas establecer para tener una base sólida en desarrollo de la integridad? Bueno, yo creo que el proceso, todos estos procesos de compliance, y existen muchas certificaciones, ISOs al respecto, cuando se comienzan a hacer tarde, son muy complicados de hacer. Porque ya no se trata de hacer las cosas bien, sino de deshacer lo que estabas haciendo mal para volver a comenzar. Yo lo que le recomendaría a cualquiera, por más pequeña que sea la empresa, y por cierto, un pequeño comercial en Empresarios por la Integridad, tenemos hoy una certificación para pymes, para pequeñas y medianas empresas que obviamente tienen unos requisitos menos, yo no diría menos estrictos, pero menos complicados o menos complejos. Entonces, lo fundamental es, antes de comenzar el proceso, cuando uno recién está comenzando a hacer la empresa, cuando uno tiene una empresa pequeña, es entender qué significan todos estos procesos de compliance para irlos adoptando de manera temprana. Cuando lo quieres hacer y ya eres grande, y eres enorme, y ya es mucho más complejo y mucho más costoso y difícil. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo nuevamente. Agradecemos tu presencia en este podcast de Binatei Toyama. A todos nuestros oyentes agradecemos su compañía también en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestros canales de Spotify y de Apple Podcast, buscándonos como Binatei Toyama Podcast. También podrán encontrar el video completo de esta entrevista que ha estado muy interesante con Julio Luque en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio de Binatei Toyama Podcast.